Buenas noches, estamos nuevamente en el programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. ¿Cómo andas, Ramón? Muy bien, Hoy buenas noches a cambiamos de todos. locación, pero es el mismo programa, ¿eh? No Tal se cual. preocupen que cambiamos de locación, pero estamos juntos otra vez, tratando hoy un tema muy importante que ha sido de mucho debate en la opinión pública internacional y qué es lo que ha ocurrido en Siria, que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué pasó en Siria? Que de pronto, obviamente, Medio Oriente es noticia internacional porque hay una crisis, una situación de guerras, de rebeliones que no paran, pero te queríamos preguntar primero para el público que esté mirando este video, si podés contarnos sintéticamente cuáles fueron los hechos que llevaron a que de pronto cambiara de manos el poder en Siria. Sí, eh, fue sorpresivo porque el 8 de diciembre cae el régimen de Al-Assad, un régimen que se mantuvo en el poder durante 53 años, con un gobierno fuertemente represivo sobre las nacionalidades, un gobierno con un ejército muy preparado, muy armado, con 200.000 efectivos, ¿no? 200.000 efectivos, Sí. aparte una fuerza aérea. Es un ejército de los más importantes de Oriente Medio. Sin embargo, frente a la arremetida de 20.000 hombres del HTS, quedaron paralizados. Prácticamente hubo una entrega del poder porque se calcula que hubo menos de 1.000 muertos. O sea, no fue un cambio de poder sangriento a los que estamos acostumbrados, con resistencia, con Claro, fue casi un paso de mando, ¿no? sí, casi pacífico, podríamos decir, que empezó en Alepo y fueron avanzando hacia otras localidades importantes de Siria y se encaminaron a Damasco. Y Damasco cayó el fin de semana y Al-Assad huyó hacia Rusia. Vos Es- decías que el régimen de Assad era un régimen autoritario. Bueno, recorrieron obviamente en los medios internacionales las imágenes de las cárceles, de sí, era un gobierno cómo había llegado al poder sobre. por un golpe también. Y era un gobierno de la minoría chiita, que es un sector alawita, y respaldado por la minoría cristiana y los drusos, y en un país donde la mayoría es de origen sunita. Entonces, y hay que tener en cuenta de que Siria fue muy sostenido por Rusia durante muchísimos años. Inclusive tanto Rusia como Irán tuvieron un papel muy importante en sofocar la rebelión de 2011. Se abrió una guerra civil con la primavera árabe, se abrió un levantamiento popular contra el gobierno, estimulado por las ONG, por la intervención del imperialismo en todo Oriente Medio, y hubo una fuerte respuesta de Al-Assad y se abrió un largo periodo de guerra civil y digamos que la fuerza, tanto Rusia como Irán, Hezbollah, actuaron contra el Estado Islámico, contra los movimientos guerrilleros que se levantaron contra Al-Assad en ese periodo, que fueron derrotados. Y este sector de dónde proviene el HTS que llega al gobierno. El HTS viene de Al Qaeda, de una fractura del 2016, y es un grupo islamita fundamentalista. Y es curioso cómo los medios occidentales, cuando saludan y Cuando son sus islamitas. festejan la caída de Al-Assad, Eso te quería preguntar porque quizás una pista como para entender siempre qué pasa en un lugar o qué posición tomar, por lo menos las organizaciones revolucionarias, es ver qué dicen el resto de los países, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué dijo Israel frente a esto? ¿Qué dijo Estados Unidos? ¿Qué dijo Biden? ¿Cómo reaccionaron las potencias del mundo? claro. Y también, ¿qué dijo Rusia? No sé. Sí, esto siempre es una guía importante. Por supuesto que esos sectores que fueron fuertemente reprimidos, que tenían familiares desaparecidos, familiares en las cárceles,
explotaron de entusiasmo por la caída de Al-Assad. Imaginémonos Claro. un gobierno durante tantos años sostenido férreamente en el poder. Tenía miles de personas que habían tenido que huir del país, ¿no? Claro, claro. Millones. Se calcula que hay más de 500.000 muertos en la guerra civil. Es una cifra extraordinaria. Y hay más de 5 millones que han emigrado. Y gran parte de esa migración se dirigió a Turquía. En Turquía hay más de 3,5 millones de sirios que se desplazaron a Turquía. Otra parte importante emigró hacia el Líbano y otros a Jordania y a otros países. Pero la migración más importante fue a Turquía y se calcula más de 5 millones de personas. O sea que evidentemente era un país desangrado, desarmado por estos conflictos, por esta guerra civil. Y sobre tu pregunta, es decir, en general las potencias occidentales saludaron la caída de Al-Assad. Perdón, ¿qué produce Siria? Lo más importante es, tienes la producción petrolera en el norte de Siria y tiene uno de los problemas que aparece en este conflicto es Siria es un país de tránsito para los gasoductos. Claro. Entonces había una disputa. Por un lado, había un interés de Qatar de pasar su gasoducto por Jordania, por Siria y y salir por Turquía hacia Europa. No olvidemos que un aspecto crucial de la crisis en Europa es el corte del abastecimiento de Rusia. Entonces había una disputa porque Qatar quería exportar su gas y tenía que hacerlo por gasoducto tenía que atravesar Siria y Siria no autorizó. Esto desde hace muchos años estaba planteado, pero necesitaban la autorización de Siria. ¿Y por qué Siria no autorizaba el paso de este gasoducto? Por un lado, por su alianza con Irán, porque Irán también estaba interesado en exportar su gas a través de Siria hacia Europa, y también porque Rusia tiene interés en seguir comerciando su gas con Europa. Entonces acá hay una disputa. O sea que es un país de tránsito de los gasoductos que apuntan hacia Europa. Claro. Y este es un negocio extraordinario. Entonces, uno de las motivaciones importantes de esta guerra está en quién se apodera de estas rutas y quién abastece de gas a Europa. Entonces vos decías recién que las potencias, digamos, imperialistas rápidamente saludaron la caída del régimen de Al-Assad y saludaron al nuevo gobierno. Sí, esto es con reservas, digamos. La primera actitud de Biden y de los gobiernos de Europa fue decidir saludar la caída de Al-Assad y saludar a los rebeldes, porque cuando se trata de tirar abajo a alguien que de alguna manera no está disciplinado a las potencias occidentales, entonces los que luchan son rebeldes, si no serían terroristas. Entonces así se dividen las calificaciones. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene una sanción contra estas organizaciones y sus organizaciones anteriores como terroristas, en la calificación de terroristas. Entonces, inmediatamente que Biden saluda la caída del gobierno de Al-Assad, dice que tiene miedo, hay que tener cuidado de no fortalecer al Estado Islámico, que no vuelva a potenciarse el Estado Islámico. Y por las dudas, antes que caiga Al-Assad, los días previos empezó a bombardeó más de 75 objetivos declarados por ellos mismos, ¿no? Esto me parece tremendo cuando lo leía. O sea, por un lado saluda al gobierno, pero por otro lado se encargaron de que no tengan armas. Claro. Y bombardearon y atacaron la zona en el centro, campamentos y lugares para debilitar a este sector. Entonces está claro cuál es el objetivo de Estados Unidos, es decir, saluda la caída de Al-Assad, pero al mismo tiempo limita el accionar de este grupo, el HTS, que proviene de Al-Qaeda. Entonces, ¿cuál es el interés de Estados Unidos? Estados Unidos mantiene bases militares en Siria. Están ubicados en la zona norte de Siria, protegiendo los intereses petroleros de Estados Unidos. También tiene una base en el sur de Siria. Este es el objetivo más importante. O sea, un país muy importante porque tiene bases
militares de Estados Unidos, tiene un puerto que le sirve a Rusia, tiene lugares estratégicos. Sí, Rusia tiene su puerto más importante que accede al Mediterráneo, el Tartus, y tiene también una base aérea. Entonces para Rusia es muy importante esta ubicación El militar. puerto que no se congela, digamos. Es el puerto que no, exacto, es el puerto que no se congela, que le permite la salida al Mediterráneo. El nuevo gobierno del HTS dijo, porque Rusia se planteó si había que evacuar el puerto, dijeron que no lo iban a tocar, que no se iban a meter, que mantuvieran sus bases. Entonces, ¿cuál es el interés de Estados Unidos? Es decir, preservar sus intereses, preservar esa zona. Estos intereses petroleros están ubicados en la región kurda. La población kurda es una población muy importante en Siria y que se va extendiendo en su presencia geográfica. Y esto es un motivo de conflicto con Turquía. Pero volvamos a quiénes son los más interesados en golpear, en desarmar a Siria y fundamentalmente Israel. Israel tiene un conflicto ya desde la época de la guerra del 73-74, llega un acuerdo que se retira militarmente y hay un acuerdo que no puede pasar de las alturas del Golán, y ciertamente Israel nunca pasó, pese a todos los conflictos que hubo, nunca traspasó esa línea en Siria. ¿Por qué es importante para Israel? Porque Siria era la ruta de abastecimiento de Hezbollah, tanto para el Hezbollah en Siria como el Hezbollah en Líbano. Atravesaban la frontera, por eso inclusive antes de que se produjera este levantamiento que terminó con Assad, Israel bombardeó puestos fronterizos y durante el ataque, el levantamiento del HTS, también bombardeó los lugares por donde creen que pasan armamento, municiones y vituallas para Hezbollah en el Líbano. Entonces hay un interés de Israel en debilitar, cortar este suministro, porque está teniendo un conflicto creciente, digamos, en la expansión genocida del Estado de Israel. Hay un interés creciente de intervenir sobre el sur del Líbano. Y fue rompiendo todos los acuerdos. Por ejemplo, semanas antes se había pactado un alto el fuego con el Líbano, y al mismo tiempo que se pacta el alto el fuego, estaba bombardeando el supuesto ingreso de armas entre Siria y Líbano. Porque quizás, digamos, obviamente el conflicto más conocido es la situación de opresión del pueblo palestino por parte de Israel, pero digamos, desde hace un tiempo para atrás Israel ha tomado una política más expansionista hacia el resto, o sea, tomó la decisión de expandir su territorio como de lugar hacia el resto de los países. Por lo tanto, hay un agravamiento mayor de la crisis en Medio Oriente. Sí, la intervención más hostil sobre Siria en esta última semana fue de Israel. Israel bombardeó más de 300 puntos dentro de Siria. Ellos dicen que han destruido completamente la armada, la fuerza militar marítima de Siria, que la han atacado en 2 puertos. Han atacado aeropuertos de Siria y han avanzado militarmente mucho más allá del Golán, y esto, digamos, produciendo el mayor daño posible contra la defensa de Siria. Es decir, tanto por la intervención con los bombardeos de Estados Unidos, por esta intervención violenta de Israel, han producido un golpe mortífero a Siria. Siria ha quedado desarmada y destrozada con semejante intervención militar. Entonces, a esto se agrega cuál es el interés de Turquía, porque Turquía aparece financiando y armando, el que más aparece, aparece abiertamente sosteniendo a los rebeldes del HTS, es Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía venía interviniendo en la frontera con el norte de Siria, porque ellos tienen una guerra, una opresión sobre el pueblo kurdo,
y el pueblo kurdo se mueve en esa frontera entre Turquía y el norte de Siria y también en Irak. Un pueblo oprimido por varios estados, pero a la vez, digamos, una parte financiada también por Estados Unidos, ¿no? Claro. Es bastante conflictiva esa situación. Sí, en realidad el Frente Democrático, la Fuerza Democrática Siria, que es el ejército kurdo, está disciplinado de Estados Unidos y están en esa zona petrolera y están muy amparados, no solamente en Siria, sino también en Irak, pues, por las bases de Estados Unidos. Entonces, digamos, si uno ve cómo actuó, ahora me vas a contar qué dijo Rusia, ¿no? Pero cómo actuó Estados Unidos, cómo actuó Israel, no es tan fácil como salir a festejar, hay que esperar, o sea, no es como decir viva el nuevo gobierno de Siria, simplemente porque, bueno, abrió las cárceles y cosas que eran demandas de la población, obviamente, porque hablamos de un gobierno muy autoritario, no es tan simple como decir, bueno, saludamos al nuevo gobierno. Claro que no, es importante tener en cuenta todas las fuerzas, cómo han destrozado Siria, es decir, las masas árabes no tienen no tienen nada para festejar, han destruido la fuerza militar siria, ha avanzado las fuerzas de Israel sobre Siria, está interviniendo más fuertemente Estados Unidos, interviene Turquía abiertamente, entonces están despedazando el país, hay una situación de balcanización de Siria. ¿Y qué pasó con Rusia ahí que no respondió si era su gobierno? Bueno, no sé si su gobierno, pero apoyaba. Fuertemente, sí, ¿no? Fue decisiva la intervención de Rusia en la guerra civil para sostener a Siria. En realidad siempre tenía su propio interés porque tenía sus bases militares en Siria, fue un apoyo importante. Y si no hubiera sido por la intervención rusa, probablemente Assad hubiera caído en este levantamiento. Por una intervención muy fuerte. Ahora, ¿y por qué prácticamente la única intervención que hubo de Rusia y de Irán en Hezbollah fue el primer día o al día siguiente que había comenzado el ingreso de los rebeldes en Alepo? Fue solamente un día, se retiraron, casi un acto de presencia y después no hubo ningún acto más de solidaridad con las fuerzas sirias. Entonces, es muy probable que Rusia haya dicho que caiga, nosotros no vamos a defenderlo. Era medio insostenible, ¿no? Era insostenible. Y también puede ser porque, bueno, Rusia está concentrando todo su esfuerzo en la guerra en Ucrania y significaba un frente más, porque involucrarse en Siria en este momento significaba un esfuerzo muy grande. Lo mismo para Irán. Irán está concentrado en defender su propio país y en sostener como puede la resistencia de Hezbollah. Entonces, involucrarse más fuertemente en Siria, entonces Assad no tenía cómo sostenerse, por más que tenía una fuerza importante, son 200.000 hombres armados, y que acá evidentemente hubo un pacto, porque un ejército tan terrible, tan fuerte que ha tenido, ha dominado el país durante tantos años, evidentemente dio un paso atrás, porque vieron que no podían enfrentarse a estos rebeldes y se retiraron, dejaron los uniformes en los cuarteles y se marcharon. Entonces, ahora, en esta situación, por supuesto, el POR y el CERSI, con sus documentos internacionales, viene hablando, digamos, de tendencias bélicas cada vez más agudas que se comprueban. Principalmente en estos lugares, digamos, donde hay petróleo, son lugares de paso, donde, digamos, se ven los intereses por un lado de Europa, por otro lado de Rusia, o sea, son lugares importantes, estratégicos, políticamente, geográficamente. Se agrava esta crisis, cada día esto se confirma más. ¿Cuáles son las banderas o, digamos, las consignas que plantea el POR y el CERSI frente a la situación de Siria? Bueno, la crisis de Medio Oriente en general, ¿no? Porque es un conflicto más de una zona. Sí, el gobierno del HTS, cuando asume al-Jolani, plantea que va a ser un gobierno de unidad nacional, de que va a integrar a todas las etnias, a todas las religiones, un gobierno amplio, democrático, y que nombra un primer ministro que es el que gobernaba en Idlib, que es una zona que estaba bajo control de este sector, y lo coloca como primer ministro,
y empiezan una transición pacífica con los funcionarios del viejo gobierno, con sus instituciones, llama a preservar los bienes del Estado, pero es imposible una transición pacífica en una zona donde está concentrada la guerra, la disputa por los recursos energéticos más importantes del mundo. Entonces, y donde por supuesto que no genera ninguna confianza este sector que ha llegado al gobierno. Entonces es imposible que haya una pacificación. No es posible bajo la intervención del imperialismo y la intervención agresiva del Estado sionista de Israel, que busca expandirse e imponer la guerra por todos los medios. Entonces, no hay paz posible. Lamentablemente para el pueblo sirio, entonces no se abre un proceso de paz, Javier. No, claro, no hay ninguna paz. Es decir, Turquía también se ofreció rápidamente, si nosotros queremos tomar en nuestras manos la reconstrucción de Siria, están viendo todos los negocios, pero lamentablemente asistimos a un proceso de balcanización de Siria que se va a profundizar. Los enfrentamientos van a seguir porque cada sector quiere dominar las posiciones que ha conquistado. Entonces, y hay una alerta, digamos, del sector kurdo ante esta intervención tan abierta de Turquía, que ha tomado posiciones en la frontera, que ha cruzado la frontera para atacar a los kurdos. Hay una preocupación de que también se agrave esta lucha armada. Entonces, el problema fundamental acá es luchar por la autodeterminación de Siria y la autodeterminación de todos los pueblos oprimidos de Siria. Ahora, ¿y cómo se puede conquistar esta autodeterminación? Solo por medio de una revolución social que expulse al imperialismo, que recupere todos los recursos para la región, que pugna por industrializar, por desarrollar la economía en la región, que cuenta con recursos extraordinarios. Por esto solamente es posible por medio de una revolución social, es decir, que integre una federación de todas las naciones oprimidas en una república socialista. Que este es un planteamiento que abarca a todos los pueblos del Oriente Medio. Es decir, no hay ninguna posibilidad de alcanzar la paz frente a esta ofensiva abierta del imperialismo. Esto es una expresión de la descomposición del capitalismo que impulsa las guerras y guerras atroces con... En otros momentos históricos había, digamos, algunos tipos de unidad de sectores, o sea, no es que siempre en Medio Oriente no hubo partidos comunistas, ni había posibilidad de unificar Claro. a esas naciones, a esas nacionalidades distintas, porque digamos, el argumento del imperialismo es, bueno, el problema que tienen es que algunos son chiitas, los otros son sunitas, y sin embargo en otros momentos hubo partidos poderosos en esos lugares. Sí, y el imperialismo ha fracturado toda la región para dominarlos mejor y enfrentar Claro. cómo en cada país cómo quedan minorías y mayorías y quién oprime a quién y quién maneja el poder, porque esto conviene para enfrentar unos sectores contra otros y el imperialismo meter sus cuñas en todas partes. Esta es la política del imperialismo. Y se extrema ante la salida, ante la pérdida de la influencia de Inglaterra. Es Estados Unidos el que ocupa este papel y la principal base que colocan en Oriente Medio es el Estado de Israel, ¿no? Que es un enclave militar que solamente se puede sostener por el apoyo financiero y militar del imperialismo norteamericano. Y esto genera una crisis porque tiene una fuerza militar incomparable con cualquiera de los países en que se junten todos en Oriente Medio. Y también en un momento apostó a Irán, porque con el Shah estaba fuertemente armado y juntos se complementaban para el control de Oriente Medio. La revolución iraní a fines de los 70, que tira abajo al Shah de Irán, cambia toda la zona en Oriente Medio y prácticamente no logran, queda desestabilizada para siempre. Aquí la cuestión central hoy es la denuncia del genocidio que se está llevando adelante en Oriente Medio, el aplastamiento del pueblo palestino, y está planteado un frente antiimperialista, es decir, la lucha por expulsar al imperialismo. Pero esta lucha antiimperialista en Oriente Medio, que unifica a todos los pueblos contra
contra el imperialismo, por desalojar las fuerzas de Estados Unidos y por desalojar también a Israel, implica la lucha por una verdadera revolución. Este es el único camino para alcanzar la autodeterminación. No hay posibilidad de paz, ni menos ni menos aún de autodeterminación de mano del imperialismo, ¿no? Exacto. Porque eso es un debate bastante importante que quizás en otro programa lo vamos a retomar, de grupos que se rebelan, por supuesto, porque están oprimidos, pero esto de manos del imperialismo no es posible. Exactamente. Esto hay que tenerlo claro, y hay que reconstituir los partidos revolucionarios en todos los países de Oriente Medio con esta perspectiva. Y independizarse de todas las presiones directas o indirectas del imperialismo, porque hay que independizarse y expulsarlos de la región. Este es el problema más importante, porque en esto se apoya, puede avanzar el imperialismo, porque colaboran las burguesías locales, se asocian, tienen negocios en común, intereses en común, y oprimen a sus pueblos. Entonces los pueblos tienen que romper, pasar por encima de estos gobiernos, de estas direcciones, y construir sus propios partidos, sus propias direcciones. Esta es la única perspectiva. Es hoy un capítulo interesante porque obviamente a medida que se agrava la crisis, si bien esto pareciera que está lejos, pero realmente son millones de personas que están sufriendo, en este caso el pueblo sirio, pero estamos viendo, o sea, el capitalismo ha llevado a que un gran porcentaje del planeta esté en guerra, que son guerras constantes, que no son guerras que ni que empiezan ni que terminan, sino que siguen, que se agrava la crisis. Entonces no tiene nada bueno para dar, y no hay otra salida, digamos, que la lucha antiimperialista en la región y en todas las regiones, porque el imperialismo va a meter ahí sus patas para meter armamentos, para generar más guerra, para generar más negocios para ellos mismos y disputarse, por supuesto, digamos, no solamente los gasoductos, sino también las reservas petroleras del Medio Oriente. Entonces, te quería agradecer por toda la explicación que has dado. Me parece muy importante reconstruir qué ha pasado en Siria, y quizás un llamado a la militancia, que son los que le interesan estos temas, no dejarse impresionar rápidamente por los medios masivos de comunicación, porque ya hemos visto, ¿no? Ya con los 70, digamos, cómo el imperialismo apoya a uno y a otro. Así que bueno, te quería pedir que cierres con una última idea este programa, para los que nos están viendo. Sí, en la base de toda esta crisis está la descomposición del capitalismo, es decir, está el reparto del mundo que se pactó después de la Segunda Guerra Mundial, ha entrado en crisis, está agotado, y Estados Unidos pugna por reforzar su hegemonía en el mundo, cueste lo que cueste. Entonces esto también es una crisis en Estados Unidos, porque hay un sector belicista que entiende que solamente por medio de la guerra puede sostener su hegemonía y tiene que avanzar y expandirse en todo el mundo, destruyendo a aquellos que no se disciplinan o no se asocian al imperialismo, o aquellos que puedan aportar con recursos hacia China o Rusia. Porque no solamente apropiarse de los recursos, sino impedir que los recursos puedan ir a sus enemigos en la guerra comercial. Entonces, en la base de toda esta crisis, y esta es la alerta hacia los oprimidos del mundo, en la base de las guerras, la expansión de las guerras y el peligro de que esto se transforme en una tercera guerra mundial, está la descomposición, la pudrición, la desintegración del capitalismo, que no la pueden contener de ninguna forma. Eso nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón. Y bueno, no se olviden de compartir el programa, le ponen me gusta y se lo mandan a algún amigo que quiera saber qué pasa en Siria. Ahí estamos.